Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Aquí una vez más dándole gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos da de seguir aprendiendo, de seguir preparándonos a través de este estudio, de este discipulado de este año 2020. Vamos a colocar este tiempo delante de su presencia, que sea Él tomando el control de todo lo que vamos a aprender en esta noche. Amén. Vamos a disponernos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, en esta noche estamos agradecidos contigo por este nuevo tiempo, por esta nueva oportunidad que nos brindas de seguir preparándonos, Señor, a través de este estudio, de esta escuela bíblica de cada martes. Bendito Dios, gracias. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Señor, gracias por lo que vas a hacer en medio de estas enseñanzas para cada uno de nosotros, Señor, porque eres tú el que nos estás preparando para toda buena obra, bendito Dios. Gracias por esta oportunidad, por este privilegio, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias por cada estudiante, por ese anhelo que hay en sus corazones, Señor, de conectarse cada martes para seguir preparándose, Señor, porque verdaderamente queremos ser esos discípulos, Señor, esos discípulos que te aman, que obedecen tu palabra, que están preparados para toda buena obra, bendito Dios. Bendícelo a cada uno de ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mi amado, seguimos adelante, seguimos compartiendo este tema que le dimos inicio a la clase pasada, ¿verdad? Estamos estudiando, estamos aprendiendo lo vital que son los grupos pequeños en el discipulado. Lo vital, o sea, algo que da vida, algo que funciona. Eso lo tenemos claro. Y nosotros en la clase pasada terminábamos con el ejemplo que nos da Jesús en el versículo de Mateo 28, 18, 20, que es el versículo clave que nos hemos enfocado nosotros en este estudio, ¿verdad? Por lo tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas estas cosas y el Señor estará con nosotros hasta el fin del mundo, así parafraseándolo. Entonces nosotros culminábamos ahí, ¿verdad? Y aclarábamos que Jesús establece que nosotros debemos ser y hacer discípulos. Y compartíamos lo que era el ser un discípulo a través de la palabra de Dios, que nos centramos en el capítulo de Juan 15, ¿verdad? Entonces, ¿qué aprendíamos a través de este capítulo de Juan, capítulo 15? Que el discípulo es un discípulo que interactúa con Dios a través de la palabra y de la oración, ¿verdad? Un discípulo logra un significativo impacto en la gente que lo rodea. Un discípulo responde al llamado de Dios en obediencia. Un discípulo tiene contentamiento y paz interior. Y un discípulo ama a los demás como Cristo nos amó. Ahí concluíamos la clase pasada, ¿verdad? Concluíamos viendo lo que era un discípulo a través de este capítulo 15 del libro de Juan. Entonces vamos a ver un pensamiento clave, ¿verdad? No puede hacer discípulos sin responsabilidad y la responsabilidad requiere una estructura. Nosotros no podemos hacer discípulos sin responsabilidad. Nosotros tenemos que obtener una responsabilidad cuando aceptamos el reto de hacer discípulos. Y esta responsabilidad requiere una estructura. ¿Y qué es estructura? La estructura es la distribución de las partes de un todo cuyo orden y relación entre sí permiten el funcionamiento de un determinado sistema. Permiten el funcionamiento de un determinado sistema. Entonces, la estructura es la clave para los logros que afectan las actitudes y las acciones, ¿verdad? Por eso es que dice que tenemos que tener una estructura. Y, o sea, primeramente tenemos que tener responsabilidad y esta responsabilidad requiere una estructura. ¿Para qué? Para nosotros poder obtener un funcionamiento en determinado sistema. Y aquí, ¿cuál es el sistema? El de ser y hacer discípulos. Entonces, sabemos que la estructura es la clave para los logros, ¿verdad? Que afectan las actitudes y las acciones. Así que, ¿a qué clase de actividades se comprometen los discípulos? ¿Verdad? Esa es una pregunta que nosotros nos debemos de hacer.
¿A qué clase de actividades nos comprometemos nosotros? Nosotros debemos de comprometernos a estas actividades que reflejen las características antes mencionadas, las que acabamos de ver, las que acabamos de recordar en el libro de Juan, ¿verdad? Capítulo 15. Y además de esas características mencionadas, también el discípulo, el líder, debe participar en un grupo de compañeros que busquen relacionarse con Dios, interactuando con su palabra y aprendiendo a ser personas de oración. Miren que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta estas características. Además de las que mencionamos, también tenemos que tener en cuenta nosotros como líderes que estamos pensando, que nos estamos visualizando todos, porque nosotros somos discípulos y todos nos estamos visualizando en un corto tiempo ser líder de esos grupos pequeños, porque es esa estrategia, estrategia vital que el Señor nos ha dado a través de la palabra, a través de lo que dejó establecido en la palabra de Dios, con el ejemplo de la iglesia primitiva, de los discípulos, de los apóstoles, que ellos iban, ¿verdad? Entonces es ese órgano vital, ¿verdad?, que estamos aprendiendo en esta noche para que nosotros podamos obtener un resultado en el discipulado. Pero es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, además de las características mencionadas anteriormente, estas también tenemos que tenerlas en cuenta, que tenemos que participar en un grupo de compañeros que busquen relacionarse con Dios, interactuando con su palabra y aprendiendo a ser personas de oración. Y yo creo que no estamos muy lejos, porque esto es lo que estamos aprendiendo a través de este estudio, ¿verdad? Todos estamos conectados, todos estamos interesados, todos estamos dispuestos a seguir aprendiendo, a seguir interactuando a través de esta escuela bíblica, a través del estudio de la palabra, a través de las oraciones, porque todo eso lo hemos venido aprendiendo. ¿Cómo les digo? Las disciplinas espirituales, todos esos puntos claves que el Señor nos ha dado a través de este estudio, lo tenemos que tener en cuenta. Y es muy importante que nosotros todos estemos participando, ¿verdad? Estemos participando con el mismo deseo, el mismo sentir de seguir aprendiendo, de seguir relacionándonos, de seguir conociendo a nuestro Dios, interactuando con su palabra y con la oración, a ser personas de oración. También nosotros es muy importante tener en cuenta que otra de las características que nosotros debemos vivir entre los perdidos y quebrantados, y que hay una esfera de influencia y afectar a otros a través de su carácter, de la manera con que Jesús lo ejemplificó para nosotros. Es muy importante, nosotros sabemos que nosotros vivimos entre perdidos, entre los quebrantados, ¿verdad? Pero debemos de entender que hay en su esfera de influencia y afecta en su esfera de influencia y afectar a otros a través de su carácter, la misma manera en que Jesús lo ejemplificó para nosotros. Así como nosotros hemos aprendido a través de este estudio, que hemos visto la vida de Jesús, cómo nos ejemplifica Él la manera de nosotros ser y hacer discípulos, así nosotros tenemos que influenciar, así nosotros tenemos que afectar a esas otras personas a través de nuestro carácter, ¿verdad? A través del carácter que Jesús, de lo que estamos aprendiendo de Jesús, el carácter de Él, que juega un papel muy importante. Así como Él lo ejemplificó, así tenemos que ser nosotros ejemplos para esas personas. Por eso debemos cuando dice vivir entre los perdidos, lo estamos haciendo, porque muchas personas de las que están alrededor de nosotros no tienen a Cristo en su corazón, ni siquiera, ¿verdad?, lo han recibido. Entonces ellos están perdidos. Entonces no tenemos excusa, no, que nos vamos a enfocar solamente en el indigente, en la prostituta, el que está en la esquina. No, alrededor del área donde nosotros nos estamos moviendo, siempre van a haber personas que no conocen de Dios, que no lo han recibido ni lo han aceptado en su corazón, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ejemplificar el carácter de Jesús en la vida, ahí en el medio, ¿verdad? Donde ellos se están moviendo, en medio en que ellos viven, en que ellos andan, en que ellos se socializan.
Tenemos que nosotros ejemplificar, así como Jesús nos dio el ejemplo, así como Jesús ha sido ejemplo para nosotros, así tenemos que ser nosotros ejemplos para ellos. Nosotros tenemos que responder también diariamente al amoroso sacrificio de Dios por ellos. Nosotros, así como respondemos al amor que el Señor, ¿verdad?, colocó en nosotros, ¿verdad? Nosotros también tenemos que responder al amoroso sacrificio de Dios por ellos, ¿verdad? ¿Con qué? Con una respuesta de obediencia a su llamado en sus vidas, una respuesta de obediencia. Así es que nosotros vamos a responder a ese amoroso sacrificio de Dios por ello, ese amoroso sacrificio de Dios por ello. Vamos a responder nosotros en una respuesta de obediencia, ¿verdad? Llevándole la palabra, relacionándonos con ellos, interactuando con la palabra de Dios, aprendiendo a ser personas de oración, a nosotros a influenciar y afectar sus vidas a través del carácter que Jesús ha transformado en nosotros. Es muy importante también ejercitar la fe de tal manera que vivan en paz y gozo interior, los cuales proceden de una vida de obediencia. Es muy importante todas estas características, además de las que compartimos ahorita en el capítulo de Juan, capítulo 15, ¿verdad? En el libro de Juan, capítulo 15. Tenemos también que amar a otros sin reserva y encontrar maneras en quienes lo rodean experimenten su amor. Además de nosotros amar a esas personas sin reservas, ¿verdad? Tenemos que encontrar la manera en que las personas que lo rodean también experimenten de ese amor. Miren que estamos viendo unas características que debemos de nosotros obtener como esos discípulos, como esos líderes que nos estamos visualizando en liderar ese grupo pequeño. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y los discípulos desarrollan estas características cuando eligen someterse a la autoridad espiritual de otros en una fe comunitaria, como lo es en un grupo pequeño. Miren lo importante que es que nosotros tengamos en cuenta estas características, porque las vamos a desarrollar cuando nosotros elegimos someternos a la autoridad espiritual, ¿verdad? De otros en una fe comunitaria, como lo que lo es en un grupo pequeño. Eso lo tenemos claro, eso es lo que estamos aprendiendo nosotros a través de este estudio, lo vital que son los grupos pequeños para el discipulado. Nosotros estamos viendo cuáles son las características que debemos de tener nosotros como líderes para nosotros poder obtener un resultado positivo cuando estemos formando, como cuando estemos organizando ese pequeño grupo, ¿verdad? Pero es muy importante también que el líder tenga las siguientes cualidades. Miren que acabamos de ver características, pero ahora es las cualidades, algo interior, algo personal del líder. Y una de esas características que debemos de tener nosotros como líderes es el carácter. El carácter, esa es una cualidad de nosotros como personas, como líderes. Lo que vimos ahorita es una característica, ahora es una cualidad, algo tuyo, algo de tu interior, algo personal. Y sabemos que el carácter es el conjunto de características de un individuo que lo distingue de las demás por su modo de ser o de actuar, ¿verdad? Y es también la forma de expresar esta manera de reaccionar cuando se le presenta una situación. Lo tenemos claro, nosotros lo vimos en la clase de vida en la palabra, estuvimos hablando mucho sobre el carácter, ¿verdad? Es la manera de reaccionar, es la manera de actuar de la persona. Y miren que aunque la necesidad del carácter en los líderes parezca algo lógico, es sorprendente que muchas iglesias en estos tiempos lo ignoran, ¿verdad? Y por eso es que no se ven resultados, no se ve el funcionamiento en estos pequeños grupos. Y una de las cosas
que nos impactan acerca de Jesús, la iglesia primitiva y del apóstol Pablo y las instrucciones de Pablo es que el carácter es básico para realizar el liderazgo. Es básico tener un carácter, es básico su manera de reaccionar, su manera de actuar, ¿verdad? Frente a cualquier situación, porque sabemos que cuando nosotros estamos dirigiendo estos pequeños grupos se van a presentar diferentes facetas, diferentes situaciones, y es muy importante esta cualidad del carácter, cómo es su carácter. Y una de las primeras cosas que nos impactan acerca de Jesús, la iglesia primitiva y de las instrucciones del apóstol Pablo es que el carácter es básico para realizar el liderazgo. Carácter es básico, es algo primordial, es algo supremamente importante. Y vamos a ir un momentico a la palabra de Dios, a Mateo 3, Marcos. Aquí podemos darnos cuenta del versículo 13 al 14. Vamos a ver la elección de los 12 apóstoles, de los 12 discípulos, ¿verdad? Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Aquí, como les dije, podemos ver la elección de los 12 discípulos cuando Jesús los llamó. Nosotros, a través de la palabra de Dios, a través de que si nosotros hemos leído, la estamos estudiando, sabemos que había más personas, pero ¿qué hizo el Señor? Solamente estableció a 12. ¿Y para qué? ¿Para que lo acompañaran o estuvieran solamente ahí? No, dice la palabra, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Entonces aquí nos podemos ver que no eran personas que no estaban capacitadas, ¿verdad? Que él sabía de qué manera ellos iban a reaccionar cuando el Señor les mandara a cumplir esa misión. Dice que los escogió para mandarlos a predicar y para que estuvieran con él, o sea que ya ellos tenían su carácter definido, ya el Señor los conocía. Sabemos que ellos tuvieron un tiempo donde Jesús les ejemplificó su manera de ser, como lo vimos ahorita, ¿verdad? Y también nos vamos un momentico a Hechos 6, 1, 7. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Aquí vamos a ver que este capítulo, esta porción bíblica la hemos leído mucho al principio de este estudio, y también el pastor nos las dio este año en el devocional, ¿verdad? Cuando se reunía con los grupos homogéneos. Entonces podemos ver aquí que nos está hablando sobre la elección de los 7 diáconos. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que el carácter es básico para realizar el liderazgo. Miren que si nosotros nos damos cuenta, ¿quién le impuso las manos a estos hombres? Los discípulos, los apóstoles, ¿verdad? Y dicen que ellos tenían que persistir en la oración y en la administración de la palabra. Y si nosotros nos damos cuenta, una de las características del discípulo es que tiene que participar, ¿verdad?,
relacionarse con el Señor, interactuando con su palabra y siendo personas de oración. O sea que estos discípulos tenían esta característica que acabamos de mencionar en este estudio. Aquí nos los está reforzando la palabra de Dios. Dicen que ellos persistirían en la oración y en el ministerio de la palabra. Y cuando le presentaron estos 7 varones, estos 7 diáconos, quienes oraron y le impusieron las manos, los discípulos, entonces es muy importante el carácter. El carácter juega un papel muy importante. Aquí estamos viendo la manera en que ellos reaccionaron, la manera en que ellos actuaron. Entonces, por eso es que dice que el carácter es básico para realizar el liderazgo. Es básico. Mire que seguimos con el estudio y dice que a pesar del talento de alguien, si el carácter no está apropiadamente desarrollado, el resultado es negativo. Y lo podemos ver y lo hemos experimentado y hemos tenido experiencia. Muchas personas pueden tener el deseo, ¿verdad? Pueden estar... tener el conocimiento y todo eso, pero si su carácter no ha sido desarrollado, no va a haber fruto, no va a encontrar resultado en el liderazgo de estos pequeños grupos. Entonces es muy importante. Mire que el Señor Jesús nos enseñó a través de su ejemplo que el carácter de un individuo determina su impacto. El carácter de un individuo, el carácter de una persona, ¿verdad? Y él fue modelo de las cualidades, y esas cualidades también las tenemos pendientes, las tenemos claras, porque la vimos, la hemos estado viendo, la vimos a través de este estudio. ¿Y cuáles fueron las cualidades de nuestro amado Jesús, que nos da ese claro ejemplo de humildad, de servicio, obediencia, sacrificio y amor? Miren las cualidades, ¿verdad?, que el mismo Jesús nos enseñó a través de su ejemplo, y lo hemos visto a través de este estudio, y lo conocemos y lo sabemos a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios son las que dan testimonio de Él, y nosotros hemos leído, hemos estudiado, y si nosotros interactuamos con la palabra de Dios, tenemos en cuenta que estas cualidades nos las ejemplifica Él a través de su vida, a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuáles son esas cualidades? Humildad, servicio, obediencia, sacrificio y amor. Y estas cualidades van a jugar un papel muy importante en la transformación de nuestro carácter, ¿verdad? Entonces, si usted quiere ser la clase de líder que otros sigan, si usted quiere ser esa clase de líder, debe pasar la sencilla prueba espiritual de ser enseñable o humilde e ir siempre progresando. Miren, si usted quiere que esas personas lo sigan, que esas personas nos sigan a nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pasar la sencilla prueba espiritual de ser enseñable, humilde e ir siempre progresando, ir siempre nosotros avanzando, ir subiendo de nivel y progresando espiritualmente, madurando espiritualmente y también aprendiendo cada día más de la palabra de Dios. Acuérdense que una de las cualidades es interactuar con la palabra de Dios y ser personas de oración, pero también tenemos que tener esas cualidades que Jesús nos enseñó, ¿verdad? La humildad, el servicio, la obediencia, el sacrificio y el amor. Entonces, mi amado, ¿está claro lo del carácter? Tenemos que tener un carácter desarrollado, tenemos que tener un carácter ahí impuesto, ¿verdad? Pero para poder obtener un resultado positivo, porque si el carácter no ha sido desarrollado, no está desarrollado apropiadamente, no vamos a tener resultado en el liderazgo de estos pequeños grupos. Y si nosotros nos evaluamos y nos damos cuenta, mis amados, como les dije en la clase pasada, ya nosotros no es primera vez ni vamos a tienta a trabajar en estos pequeños grupos. Muchos
Muchos antes de la pandemia todavía estábamos trabajando en estos pequeños grupos. Yo lo digo por las Abigail. Nosotros todavía sostenemos el grupo, ¿verdad? Estábamos trabajando en los Caracoles y estamos trabajando en Tacarigua. Y aquí están, hay hermanas que están en este estudio y son testigos. A pesar de todas las cosas que se han presentado, nosotros nos hemos sostenido, ¿verdad? No con los mismos resultados como al principio, pero ahí, porque el hecho no es solamente comenzar y dejar todo tirado, sino perseverar. Y si nosotros perseveramos y tenemos en cuenta estos puntos que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Porque estamos desaprendiendo para aprender. Yo sé que si seguimos adelante con este punto vital que el Señor nos está regalando a través de este estudio, yo sé que vamos a seguir adelante, vamos a levantar estos grupos, pero depende también de nuestro carácter, y así como yo les digo, le pongo de ejemplo el grupo. De pronto el carácter del líder juega un papel muy importante y también el equipo. Acuérdense que estuvimos viendo también el plan de trabajo, las personas que nos tienen que apoyar, tienen que ser personas que se identifiquen con nuestra misión, con el objetivo, con el plan, ¿verdad? Y gracias a Dios en este grupo, a pesar de todo, creo que nos identificamos para que tenga un equipo que apoya, que está ahí metido, y yo sé que seguiremos adelante. Y ahora mismo también nos estamos reuniendo por el Google Meet, por esta plataforma. Están las Abigail unidas y motivadas para seguir trabajando en este medio, en este órgano vital que el Señor nos ha regalado, de estos grupos pequeños para el discipulado. Entonces, el líder debe de pasar una prueba espiritual, de ser enseñable, humilde e ir siempre progresando. Tenemos que ir progresando, tenemos que seguir adelante. Nosotros no podemos debilitarnos y retroceder, sino ir para adelante. No importa si estamos ahí, si no estamos viendo, pero adelante. Nada de lo que nosotros hagamos para el Señor se va a quedar sin recompensa. Y si este es el órgano vital que el Señor nos ha regalado para el discipulado, tenemos que aprovecharlo. Tenemos que hacerlo realidad, porque el mismo Jesús nos está dando el ejemplo, ¿verdad?, de la iglesia primitiva, también del apóstol Pablo, ahí como ellos obtuvieron resultados por medio de estos pequeños grupos. Entonces, mi amado, la primera cualidad, el carácter, ¿verdad? Y el mismo Jesús nos lo ejemplificó con muchas cualidades: la humildad, el servicio, se me olvida un poquito, la humildad, se me pasó la hoja, la humildad, el servicio, la obediencia, el sacrificio y el amor. Y otra de las cualidades es la aptitud con P. Aptitud. ¿Y qué es aptitud? Es el talento, la habilidad o destreza que se tiene para algo. Es el talento, habilidad o destreza que se tiene para algo. Es el talento o capacidad específica para ejecutar una tarea, ¿verdad? Es esa habilidad. Tal vez nada sea tan triste como ver que una persona es muy mala en hacer lo que ama. Tremendo. Pongan atención, miren. Nada es tan triste como ver que una persona es muy mala en hacer lo que ama. Es algo triste, ¿verdad? Porque si usted ama hacer esto, usted va a tomar la mejor actitud para hacerlo mejor. Si usted ama eso, usted se deleita haciendo esa función, eso que a usted le gusta. Pero es muy triste cuando la persona dice que ama hacer eso, pero la vemos que no
que no lo hace con la mejor actitud. Por eso es muy importante la actitud, porque es la habilidad, es la destreza que se tiene para hacer algo. Y en términos espirituales, nada es peor que un piadoso no líder a quien se le pide dirigir con frecuencia la crítica aplasta el espíritu dispuesto de esa persona. Tenemos que tener mucho cuidado, porque miren, en términos espirituales, nada es peor que un piadoso no líder a quien se le pide dirigir, ¿verdad? Con frecuencia la crítica aplasta el espíritu dispuesto de esa persona. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, porque la persona puede tener la mejor disposición, ¿verdad? Debes tener, como dice, puede amar, quiere desear hacer eso. Pero si no está capacitado, si no tiene la aptitud, mira lo que está diciendo, la crítica, ¿verdad? Va a aplastar el espíritu dispuesto de esa persona. Puede tener la disposición, pero no la actitud. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque sabemos que la crítica, mis amados, es lo peor, ¿verdad? Entonces de todas maneras tenemos que tener mucho cuidado. Por eso estamos aprendiendo, por eso estamos escuchando de estas cualidades que tenemos que tener nosotros como líderes, como esos que nos estamos visionando para ser líder de esos grupos pequeños. La gente que dirige debe demostrar una actitud para liderazgo. Acuérdense que estamos viendo esta cualidad que es la aptitud. Acuérdense que la aptitud es el talento, la habilidad o destreza que se tiene para algo. Entonces, la gente que dirige debe mostrar una actitud para el liderazgo. Si necesitan demostrar que pueden llevar a cabo un plan, dirigir un programa simple y estar abiertos para ser capacitados, ¿verdad? No necesitan ser super líderes, aquellos que pueden dirigir e inspirar grandes movimientos, no. Se necesita solamente demostrar que pueden llevar a cabo un plan, dirigir un programa simple y estar abiertos para ser capacitados. Nosotros estuvimos viendo en la clase pasada un plan sencillo. Como les decía, no es que vamos a hacer 20 hojas y vamos a que 20 puntos, que esto, que lo otro. No, algo sencillo, algo que usted tenga aquí pendiente, que tenga en su mente, en su corazón, ¿verdad? Eso lo tuvimos claro en la clase pasada. Entonces, usted tiene que dirigir ese plan simple como líder, ¿verdad? A su grupo, a su equipo. Acuérdense que no vamos a hacer este trabajo solo, vamos a tener un equipo de 4 o 5 personas, ¿verdad? Y tenemos que estar abiertos para ser capacitados. Nosotros no tenemos que creernos que ya no la sabemos todo. No, porque ya vimos estamos viendo el estudio de los martes con la hermana Liliana. No, ya yo me la sé. No, cada día, ¿verdad? Cada día nosotros tenemos que estar abiertos para ser capacitados. Nosotros cada día tenemos que aprender más, leer más, escudriñar más, ¿verdad? Tomar estos puntos. No, si a este le funcionó, de pronto vamos a ver si no funciona aquí en este grupo. No, que en este grupo no veo resultados, pero a la hermana Glery, a la hermana Rosario en su grupo tenemos que mirar, a ver, mirar estrategias, mirar sí, estrategias para nosotros poder obtener resultados, ¿verdad? En estos pequeños grupos. Pero acuérdense que tenemos que tener la aptitud. La actitud es primordial y el carácter. Ya llevamos 2 de las cualidades. Entonces tenemos que estar abiertos para ser capacitados cada vez que nos motiven, cada vez que nos convoquen, ¿verdad? A estudiar. Sí que hay una reunión para líderes de los grupos familiares, sí que hay esta capacitación, que hay esto, tenemos que estar abiertos. No el hecho de que no, porque ya yo tengo un grupo en Tacarigüe, ya yo tengo uno en Los Caracoles y a mí me está funcionando, ya yo no necesito aprender. No, mira que tenemos que estar abiertos, ¿verdad? Para ser capacitados cada día más. Tenemos que estar abiertos para ser capacitados. Entonces, una de las preguntas que debemos hacernos cuando nosotros nos vamos a montar en esa tarea de ser líder de un grupo pequeño, tenemos que preguntarnos que cuál es la tarea, ¿verdad? Si esta tarea requiere firmeza, el líder debe ser firme, ¿verdad? Si esta tarea requiere diplomacia, entonces se necesita
que este líder tenga una inteligencia para relacionarse. Entonces tenemos que mirar cuál es la tarea, ¿verdad? ¿Cuál es la tarea? Nosotros como líderes autoevaluarnos. Bueno, ¿qué es lo que demanda este grupo en este lugar? Firmeza. Bueno, aquí estoy yo. El líder tiene que ser firme, ¿verdad? Tiene que ser de una sola pieza, tiene que estar ahí firme, motivando. Acuérdense que en el estudio pasado estuvimos viendo que la voz del líder, los ojos del líder, la actitud del líder juega un papel muy importante para la motivación del resto del equipo y para la motivación de esas personas que están llegando a esos pequeños grupos. Entonces, mis amados, ¿estamos claros hasta ahí? Las cualidades de un líder. Cualidades, además de las características que vimos anteriormente, estamos viendo las cualidades, el carácter, la aptitud y ahora vamos con la disponibilidad. Disponibilidad se denomina a esa cosa que está disponible para ser usado. Disponibilidad es esa cosa o producto que está disponible para ser usado. Por ejemplo, un jabón de baño. Un jabón de baño está disponible para ser usado, ¿verdad? Ese es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, la disponibilidad, que está también se puede denominar como a la posibilidad de una cosa o persona de estar presente cuando se le necesita, ¿verdad? Disponibilidad, está disponible cuando se necesita o también para ser usada, como le puse el ejemplo del jabón. Parece obvio que el líder tiene que estar disponible, ¿verdad? Tiene que tener disponibilidad. Sin embargo, con frecuencia alguien le pide a una persona talentosa que se haga cargo de una responsabilidad para la que estaría perfecto y podría hacerlo. Sí, porque usted ya conoce a esa persona, ya usted ha visto su carácter, ya usted ha visto su actitud, ¿verdad? Pero esto debe significar que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener muy en cuenta que sea la voluntad de Dios, porque es muy importante que esta persona tenga la disponibilidad para ser usada en el momento indicado. Entonces, la persona, y lo hemos visto, muchas de esas personas que usted le ve la actitud, que le ve el carácter, ¿verdad? Muchas de estas personas primero faltan a una junta, ¿verdad? Se retrasa en una tarea, no devuelven las llamadas telefónicas, se disculpa y reafirma su interés, pero el comportamiento continúa, o sea que no hay disponibilidad. O sea, y hemos tenido ejemplos, bastante digo yo, ¿verdad? Y como les dije anteriormente, lo vimos en los grupos, en los pequeños grupos, cuando hubo la motivación de que nos conectamos, de esos líderes, de ese equipo alma, que se motivó, que se entusiasmó, que empezó con ese ánimo y todo eso. Pero ¿qué pasó? Que muchas de esas personas que se involucraron para cumplir la misión, para hacer parte de estos pequeños grupos, no tenían la disponibilidad. Y miren que aquí no los están haciendo ver. De pronto en el momento nosotros, pero no, hablábamos mal del hermano, que no quiere compromiso, que esto, que lo otro, pero es que para nosotros hacer parte de estos pequeños grupos, para ser líder tenemos que tener unas cualidades. Como les dije, el carácter, no es solamente el carácter, también es la actitud, no solamente el carácter y la actitud. Miren que ahora estamos viendo la disponibilidad, porque miren que estamos viendo que muchas de esas personas faltan, ¿verdad? Se retrasan en las tareas, siempre tienen excusa, si uno las llama nunca devuelven las llamadas, se disculpan y dicen no, ahora sí, ya me voy a comprometer esto y lo otro, pero su comportamiento sigue igual, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esto indica la falta de confiabilidad. ¿Usted va a confiar en una persona que actúa de esta manera? De nada, en ninguna parte, ¿verdad? Entonces, la mayor parte de las veces la persona realmente no estaba disponible, ¿verdad? Para empezar. Tremendo, mi amado. Y esto fue lo que esto nosotros no lo tuvimos en cuenta. De pronto muchas veces, sí, como les dije en la clase pasada, por
por agradar, por emocionalismo, no porque tengo un ministerio, no porque soy líder de este grupo y esto, entonces yo me involucro, pero no me doy cuenta que en verdad no tenía la disponibilidad para empezar. Entonces, una mirada realista a su agenda debía haberlo llevado a decir que no. Es mejor decir que no en el momento indicado que más adelante estar sacando excusas, y esto va a perjudicar el trabajo, la función que hay que realizar en estos pequeños grupos, ¿verdad? Así que la más inocente pero importante pregunta que debemos hacer a esta persona, a ese líder en potencia es que el tiempo que necesitará involucrarse en esta actividad de estos pequeños grupos, ¿verdad? Esto necesitará, por ejemplo, 10 horas por semana. Tenemos la disponibilidad de ocupar esas 10 horas solamente en esta función, en estos grupos pequeños. ¿Tengo el tiempo para hacerlo? ¿Verdad? Esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer y tenemos que hacerle a esas personas que van a ser parte en este grupo, ¿verdad? Entonces, ¿hay tiempo? ¿Tienes la disponibilidad? No, vamos a ocuparnos 10 horas a la semana, vamos a salir a visitar, vamos a entregar tratados, vamos a llamar. ¿Tienes la disponibilidad? Porque como les dije anteriormente, la persona puede tener el carácter y la actitud, pero si no tiene la disponibilidad, no vamos a obtener respuesta, no vamos a obtener resultados, y lo que va a traer esto es situaciones engorrosas para el grupo. Entonces va a haber la discordia, va a haber la división, va a haber el señalamiento, va a haber el juzgamiento. Entonces eso no es lo que quiere el Señor. Eso no es lo que quiere el Señor. Por eso es muy importante el carácter, la actitud y la disponibilidad. Pero yo pienso que si nosotros tenemos un carácter bien formado, como el que nos ejemplificó nuestro amado Jesús, de humildad, de servicio, de obediencia, de sacrificio y amor, vamos a tener la mejor disponibilidad, porque ese amor, ese sacrificio, ese servicio te va a ti a llevar a organizar tu tiempo. Y además acordémonos que la palabra de Dios dice que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Entonces depende de nosotros. Otra de las cualidades es la fidelidad. ¿Y qué fidelidad? ¿Qué es la fidelidad? Es la actitud de alguien que es fiel, constante y comprometido con respecto a los sentimientos, ideas u obligaciones que asume, ¿verdad? Es la actitud que alguien que es fiel, constante y comprometido con respecto a los sentimientos, ideas y obligaciones que asume. Es la capacidad o virtud de dar cumplimiento a las promesas. Así de sencillo, mi amado. Es la capacidad o virtud de dar cumplimiento a las promesas. Miren que la fidelidad es el ritual de entrada para el discipulado cristiano. La fidelidad, ¿verdad? Es un ritual de entrada para el discipulado cristiano. Es muy importante la fidelidad. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se haya hallado fiel. Vámonos un momento al libro de Primera de Corintios 4:2. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Primera de Corintios, ya se me está acabando el tiempo. Por hoy, pues. Primera de Corintios 4:2 que nos dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fiel, mi amado. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Que cada uno de ellos sea hallado fiel, de cada uno de los administradores. Y lo que has oído de mí antes, muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto lo vemos en Segunda de Timoteo, que creo el apóstol Pablo hablándole a Timoteo. Segunda de Timoteo, es muy importante la fidelidad. Timoteo. Ya, un momentico. Ay, Timoteo, segunda de Timoteo 2:2. Segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí antes
muchos testigos, esta encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, mis amados, la fidelidad es un ritual de entrada para el discipulado cristiano. Es muy importante mantenerse fiel. Acuérdense que es la capacidad, el poder o virtud de dar cumplimiento a las promesas, de dar cumplimiento a lo que ya usted se comprometió. Entonces, el trabajo de la cosecha es imposible sin fidelidad, porque el hecho no es comenzar solamente y ya el hecho es comenzar y perseverar hasta el final, mantenerse fiel. Entonces, el trabajo de la cosecha es imposible sin fidelidad. Usted no va a recoger frutos si usted no es fiel, si usted no permanece. Y esta es la manera más sencilla de entenderlo. Vamos a verlo. ¿Cuál es la manera más sencilla de entenderlo? Fiel es la persona que hace lo que acordó hacer. Lo que acordó hacer, que cumple con los requerimientos, tanto en tiempo como en calidad. La fidelidad proviene del deseo interior de la persona de ser fiel a Dios. El producto natural de ese deseo del corazón es la obediencia. Entonces, mis amados, tenemos claro que la fidelidad proviene del deseo interior de la persona de ser fiel a Dios, de ser fiel a Dios. Y el producto natural de ese deseo del corazón es la obediencia, la obediencia. Entonces, mis amados, vimos las cualidades que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Como líderes. Esas cualidades como líderes tenemos que tenerlas nosotros, como esos líderes que nos estamos visionando para liderar esos pequeños grupos, que es el órgano vital, ¿verdad? Lo que le va a dar vida al discipulado. Uno de los puntos, una de las estrategias que el Señor nos deja a través de la palabra de Dios. Los pequeños grupos, esos grupos familiares, como usted lo quiera llamar, ese pequeño grupo en mi casa, como usted lo quiera llamar. Pero nosotros, para liderar esos pequeños grupos, tenemos que tener unas cualidades que estuvimos viendo: el carácter, ¿verdad? El carácter, la aptitud con P, como les dije, aptitud, la disponibilidad y la fidelidad. Bueno, mis amados, hasta por hoy damos por terminada esta clase. Espero que la hayamos entendido, ¿verdad? Y que en verdad la podamos poner por obra, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Estamos viendo cómo ser y cómo hacer discípulos. Y aquí en esta noche hemos visto las características, ¿verdad? Y las cualidades. Amén. Y el mejor ejemplo fue nuestro amado Jesús. Y si somos sus discípulos, seguimos sus pisadas, seguimos su ejemplo. Amén, porque es nuestro maestro. Entonces vamos a darle gracias a Dios por esta noche. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, en esta noche te damos gracias por este tiempo, por esta oportunidad, Padre, de seguir aprendiendo de tu poderosa palabra, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque el anhelo más grande tuyo, Señor, es que nosotros seamos obedientes a tu palabra, bendito Dios. Por eso hoy nos has hablado sobre unas características, Señor, y sobre unas cualidades, bendito Rey, que podemos obtener nosotros para ser esos líderes de esos pequeños grupos, Dios amado. Por eso es muy importante, bendito Dios, el carácter, Señor, el carácter, bendito Rey. Por eso el anhelo de tu corazón, transformar nuestro carácter para que podamos llegar a la estatura de tu Hijo amado, bendito Dios. La aptitud también, Padre amado, otra de las cualidades que debemos de tener nosotros como líderes, como discípulos tuyos, bendito Rey. También estuvimos viendo la disponibilidad, Señor, el tiempo. Tenemos que estar disponibles, Señor, esas 10 horas, esas 12 horas, Señor, lo que tú demandes para nosotros, para poder ver resultados en esos pequeños grupos, bendito Dios. Y también la fidelidad, bendito Rey, es perseverar, es permanecer hasta el final, cumpliendo, Señor, a lo que nos hemos comprometido, Señor. Por eso ayúdanos a tener en cuenta estas cualidades, bendito Dios, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra y la
podamos poner por obra, bendito Dios. Oh Padre amado, bendice cada estudiante, bendice su familia, guarda su entrada, su salida, Señor, que seas tú bendiciéndolos en cada área de su vida, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, mi Dios les bendiga. Nos vemos pronto, si es la voluntad de Dios. Buenas noches.